¿Y quién mejor para contarnos de esa tierra hermosa que es Ecuador y que ha dado un salto cualitativo increíble en la construcción de una sociedad más justa, que Gabriela Rivadeneira, que es presidenta del Parlamento de Ecuador? Gabriela. Qué gusto realmente estar aquí en esta tierra, viendo tantos rostros, además de jóvenes, y yo quiero, a más de agradecer al Ministerio de Cultura del gobierno democrático y legítimo de Cristina Fernández de Kirchner, agradecer también y principalmente a esa juventud, a la juventud militante de Argentina que mantiene el proceso vivo de transformación en esta tierra. Bueno, y nos encontramos aquí además sumamente contentos, porque yo quiero decirles que el tema de este congreso, que es emancipación e igualdad, representa justamente el trabajo que cada uno de nuestros gobiernos revolucionarios y de izquierda de la región están haciendo justamente por construir y radicalizar la emancipación para la igualdad de nuestros pueblos. Y en ese marco, yo quiero comentarles un poco del por qué yo me encuentro hoy aquí, del por qué hoy un montón de jóvenes que nos corresponde esta nueva generación de sostener nuestros procesos políticos nos encontramos aquí. Y hay una historia que mientras yo le escuchaba especialmente a Axel decía cuánto nos une la historia de nuestros pueblos y cuánto hemos construido y cuánto hace falta por hacer, escuchándole también a Camila. Y en ese sentido, decirles que el Ecuador vivió y por qué nació este hermoso proyecto de la Revolución Ciudadana, porque Ecuador estaba justamente sometido en un sistema absolutamente neoliberal, absolutamente discriminador, absolutamente excluyente, que mantenía al pueblo adormitado en una lógica del comodismo, del simplemente ver y dejar hacer las cosas que hacían gobiernos entreguistas y especialmente gobiernos entreguistas hacia los intereses de las transnacionales, gobiernos entreguistas hacia los intereses de la minoría del pueblo, que era la minoría de derecha. Cuando nosotros nos abocamos a una de las peores crisis financieras y económicas que tuvo el Ecuador, que fue justamente el 99, año del feriado bancario en el Ecuador, además socapado por una ley dentro del antiguo Congreso, eso fue una de las principal motivo que mandó al éxodo migratorio a miles de ecuatorianos que buscaron justamente refugio en Estados Unidos, en España, ya que está Íñigo aquí, España, Italia, y así fue como esta crisis buscó una herramienta que es la herramienta que ahora sostenemos y que lastimosamente nos inhibe también a hacer un equilibrio económico a nivel nacional en este preciso momento en el Ecuador, que es justamente el mecanismo de eliminar nuestra moneda propia y acoger el dólar como moneda en el Ecuador. Esa crisis bancaria y financiera justamente fue la que ya mandó al pueblo a la desesperanza absoluta. Ustedes preguntaban en el Ecuador y muchas veces preferíamos decir los migrantes. Yo vengo de una tierra de profundas raíces migrantes y mindalaes. Y en esa tierra, cuando ustedes decían a los migrantes y de dónde son, muchas veces preferían decir de cualquier otro país de Latinoamérica menos del Ecuador, por lo avergonzante que eran las políticas nacionales. Fue en un momento cuando un ministro de Economía, el ministro más joven de Economía que ha tenido nuestro país hasta antes de esta revolución, propuso ya a un gobierno neoliberal, propuso que dejemos de ahorrar anualmente para el pago de una deuda ilegítima e inmoral externa y empecemos a ahorrar internamente para el pago de la deuda social que mantenía el Estado ecuatoriano con su pueblo. Ese ministro al cual me refiero cuando propuso esta política
inmediatamente fue despedido del gabinete. Era la lógica neoliberal. Y poco después fue nuestro candidato a la presidencia de la República y el presidente que impulsó esta revolución ciudadana en el 2006, cuando llegó al poder, como parte de una construcción y una convocatoria colectiva. Y digo construcción colectiva porque fue un gran pacto nacional. Porque quienes estábamos en las calles, tomándonos las calles, las plazas, haciendo grafitis en las paredes como forma de expresión en una época en la que absolutamente era prohibido y limitada la libertad de expresión, en esa época, pues justamente fue Rafael Correa que llegó a la presidencia con banderas de lucha que recogían décadas de historia de nuestros padres y de nuestros abuelos en nuestro país. ¿Y cuáles eran las principales? Y posiblemente que también motivaban un grado de duda o de desconfianza. Cosas tan importantes como decir, aquí en nuestro territorio ecuatoriano no puede existir una base militar extranjera norteamericana. Y digo ponía en duda, porque hasta ese momento todos los gobiernos absolutamente entreguistas les temblaba la voz, les temblaba la conciencia, les temblaba el sentimiento antes de decir una sola palabra al imperio. Otra de las propuestas con las que llegó Rafael Correa a la presidencia en esta convocatoria fue el recoger de los pueblos y nacionalidades del Ecuador la necesidad de que se reconozca al Estado plurinacional e intercultural en el Ecuador. Otra de las consignas fue no más pago de la deuda ilegítima e inmoral que tenía el Ecuador, una deuda externa que mantuvo en la pobreza décadas y décadas de años a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Otra de las consignas fue la renegociación de los contratos petroleros, que la liquidez de esos contratos, cerca del 80% se iban a los bolsillos de las transnacionales extranjeras en nuestro país, pero además el 20% que quedaba estaba anclado al pago de esa deuda ilegal e inmoral. Estas consignas, queridas amigas y queridos amigos, fue lo que nos llevó bajo la consigna del pueblo ecuatoriano en el que decían en las calles, porque ustedes recordarán que antes de que llegue Rafael Correa, tuvimos en muy pocos años el cambio de un montón de presidentes por la voz del pueblo y porque el pueblo se levantaba en las calles a votar a los presidentes entreguistas. Tantos engaños iba inflando esa desesperanza. Y cuando el presidente acogió la consigna que era fuera todos, para que generara una nueva patria, el presidente dijo sí. Y yo me lanzo de candidato a la presidencia de la República y no voy a ir con candidatos a diputados porque mi consigna va a ser generar una asamblea constituyente que dé marco a una nueva constitución que ampare los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahí fue que cuando la consigna del sistema neoliberal había provocado una absoluta división de los sectores sociales, mujeres, jóvenes, indios, afroecuatorianos, cada uno por su lado, peleando por lo suyo, una sociedad disgregada que lógicamente seguía la premisa del divide y reinarás, fue justamente convocada la unidad. Y en el 2008 parimos la Constitución de Montecristi, de la gran tierra de Eloy Alfaro, con conceptos absolutamente radicales y apegados a una transformación no únicamente de políticas o de las ofertas de campaña, sino con la estructuración total de un sistema, porque teníamos que erradicar bajo esa normativa de raíz el concepto que estaba implementado del capital por sobre el ser humano. Ahí es cuando esta Constitución
Dice, el capital es una herramienta, pero aquí quien manda es el ser humano como principio y fin de ese desarrollo. Y toda esa Constitución, que ojalá muchos de ustedes la puedan revisar y tenerla cerca, es justamente cuando nosotros decidimos reconocer el Estado plurinacional, el Estado garantista de derechos, además que los recursos naturales se convirtieron en patrimonio nacional estratégico de uso público. Los vulnerables de la patria, que veníamos a ser los siempre discriminados, pasaron a ser grupos de atención prioritaria para el Ecuador, justamente en el concepto del pago de la deuda social que mantenía el Estado ecuatoriano, y puso la prevalencia del interés común por sobre el interés individual. Estas cosas fueron parte de una de los 5 ejes de la Revolución Ciudadana con los que iniciamos. Ahora, después de 8 años que cumplimos en este mes de enero pasado, son 10 ejes los que guían el camino de la revolución, pero en aquella época 5 ejes eran los fundamentales. Y justamente el primero fue la revolución política, porque no podíamos gobernar, no podíamos hacer la transición de un sistema neoliberal a un sistema del socialismo, del buen vivir, con políticas implementadas desde la misma Constitución, que eran políticas neoliberales y que, como decía Camila hace un momento, eran justamente los candados que se encontraban para hacer transformaciones profundas en la práctica. Esa Constitución fue la que justamente cimentó en uno de sus artículos y recogió una gran población ecuatoriana, que justamente es la población de los jóvenes, denominando a los jóvenes como sector estratégico para el desarrollo nacional. Y menciono justamente este tema porque la mesa que nos convoca ahora es cómo todos estos procesos nos han permitido también ahora tener una visibilidad de la nueva generación política, que ahora enfrentamos también los retos de transformación en cada uno de nuestros países. Pero además plantear también cuáles son los retos que desde esta población vamos impulsando para hacer una transición, como decía Axel, que esperamos hacerla realmente irreversible. Uno de esos ejes, y yo voy a marcar esta concepción de la juventud y la participación en 2 temas sustanciales. El primero, visibilizar de manera cuantitativa a nivel justamente etario la participación de los jóvenes en los espacios públicos y una política de incidencia en la toma de decisiones a través de 2 ejes fundamentales. El primero, justamente la participación política. Cómo en nuestro país, desde la Constitución del 2008, se promovió el voto facultativo de los jóvenes mayores de 16 años como parte ya de la construcción de esa conciencia democrática a través de las urnas, de elegir a nuestros mandatarios, y que sea ese sector de la población quien sea parte de esas elecciones en las urnas. Además, haciendo un recuento, existimos dentro del gabinete ministerial, dentro de la Asamblea Nacional, dentro de las 5 funciones del Estado, incluyendo la función judicial, la función electoral y la función de participación ciudadana, existen ocupando en altos niveles o rangos jóvenes menores de 40 años esos espacios. Por ejemplo, aquí está nuestro secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, René Ramírez, que estuvo con ustedes en la mesa el día de ayer, y planteaba justamente la importancia de cómo esa renovación política asociada a toda esta transición que tienen nuestros países ha ayudado a que la política y el nivel de gestión del gobierno sea más efectivo, porque los jóvenes no tenemos tiempo para perder, pues estamos acelerados realmente con pagar esas deudas de nuestras patrias. Y además, decirles también que, por ejemplo, dentro del Poder Legislativo, que ahora represento, no solamente es un orgullo que hayan 3 mujeres, algo inédito a nivel mundial, 3 mujeres al frente del Legislativo, una presidenta y 2 vicepresidentas, relativamente jóvenes. Pero de 137 asambleístas, 23 somos menores de 35 años. En esa participación, lo que nosotros principalmente estamos visibilizando es la recuperación
de la política y alejarla de ese concepto de la política casi como una mala palabra, casi como asemejar la política inmediatamente a corrupción, y cómo realmente estamos transformando desde una visión en el que se ha recuperado la política para el servicio del pueblo ecuatoriano. Hay un segundo hito que marca esta diferencia de participación, y es un hito que parte justamente de una de las luchas históricas que tuvimos desde los movimientos estudiantiles, secundarios, universitarios durante décadas, que fue justamente en Montecristi reconocer y garantizar el derecho gratuito a la educación en todos sus niveles. Pero además, somos el país que ha eliminado la brecha de acceso entre hombres y mujeres al sistema de educación. Otro de los temas sustanciales ha sido la apuesta del gobierno sobre el tema de generar una nueva sociedad, que es la sociedad del conocimiento, en donde tenemos que generar las destrezas y las capacidades de los jóvenes ecuatorianos para enfrentar la transición del sistema, pero sobre todo el cambio de la matriz productiva, dejar de ser ese país primario exportador para ser un país que genere su propia producción nacional. Y eso tiene un rango especial, y es que es a través de esa generación de producción nacional, de conocimiento, de ciencia, de innovación, de tecnología, que nuestro país por fin, en un futuro no muy lejano, va a dejar la dependencia de otros países que siempre utilizan el mecanismo de producción y el mercado para incidir en las políticas internas. En ese sentido, son más de 80 millones de dólares en el pago de becas completas a más de 10,000 jóvenes ecuatorianos que están en las 50 mejores universidades del mundo, capacitándose en carreras técnicas que promuevan el cambio de la matriz productiva. Se han cerrado varias de las universidades de garage, que nosotros le denominamos, a universidades que simplemente vendían títulos universitarios en espacios mucho menores a esta tarima, sin capacidad de docentes, sin especialización de docentes. Realmente ha sido un cambio cualitativo y cuantitativo en la educación superior. Y hemos generado 4 nuevas universidades el año pasado. Ahora estamos con nuestra primera promoción de estudiantes ya iniciando carreras como nanociencia, petroquímica, ciencias de la vida. Y yo menciono esto porque para nosotros, el Ecuador, que eso ni siquiera era algo inimaginable, que realmente decíamos eso no existe, entonces todo el mundo seguía las carreras tradicionales, pues ahora son estas universidades, la Universidad de las Artes, que promueve la profesionalización de las artes, la Universidad del Docente, para romper esa cadena de vicios en la docencia que existe producto de un sistema excluyente neoliberal. La Universidad Iquiam, que está en la Amazonía ecuatoriana, para el análisis justamente e investigación de nuestra Amazonía, que va a potencializar muchísimo, especialmente en la empresa farmacéutica, y uno de los proyectos emblemáticos que es Yacha y Ciudad del Conocimiento, que es la primera ciudad del conocimiento de Latinoamérica. Estas son apuestas reales que hemos realizado desde el Estado ecuatoriano para decir que tenemos que avanzar con ese cambio de la matriz productiva, pero a la par, paralelamente, con igual intensidad, en un cambio de matriz cultural. Es esa concepción que tenemos que cambiarnos, ese chip incrustado por el neoliberalismo, por un chip que permita plantear los nuevos paradigmas de desarrollo y saber que una sociedad, una revolución se la construye en igualdad de oportunidades, en igualdad de derechos. Y poder definitivamente dar ese salto a esa sociedad del conocimiento. Es aquí cuando yo me permito plantear que todos estos que yo me he enfocado principalmente a uno de los ámbitos de las transformaciones, pero que creemos sustancial, nuestro querido expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, decía en una de sus conferencias, el Estado uruguayo, dice, tenía 3 prioridades. Tiene 3 prioridades, decía en su momento. La educación y la educación, porque solo la educación saca de la pobreza a los pueblos.
Pero ahora sí hemos dado pasos importantes, faltan muchísimas cosas por hacer. La historia nos devenga todavía un montón de retos por saldar, pero es ahora cuando decimos dónde están las disputas, que es uno de los temas que nos han planteado justamente como reto a quienes formamos parte de este panel. Y decimos dónde están los escenarios de luchas, dónde están esas disputas que tenemos que enfrentar. Y yo creo que aquí hay una pregunta que nos convoca y es justamente ¿qué mundo queremos? ¿Hacia dónde estamos yendo con estas transformaciones? ¿Hacia dónde estamos yendo con los procesos de liberación de los pueblos? Y aquí estamos diciendo que lo que estamos haciendo es generando alternativas de desarrollo apegadas a nuestras realidades, apegadas a nuestras propias concepciones ideológico-políticas de lo que debe generar nuevos estereotipos y paradigmas de la sociedad. Esa supremacía del ser humano por sobre el capital planteó también algunos temas, como por ejemplo, y ahí es donde toma contenido o le damos fondo a esta lucha y a esta pugna de espacios, y es que es justamente la defensa de la autodeterminación de los pueblos, la soberanía, los derechos, la lucha por la diversidad, la lucha por la reivindicación de las culturas de nuestros pueblos, así como la resignificación de la democracia como forma de organización social. Es desde esto que marcamos y que nos sumamos, además a un hombre visionario que luego lo mencionaré, que merece un capítulo especial en este congreso, que es justamente plantearnos la necesidad de analizar y de construir un mundo multipolar que respete esas diferencias que desde nuestros países se están cimentando, pero además que nos unen en el camino de la integración regional. Es así como nosotros, en esa visión del mundo multipolar, hemos puesto por sentado una transformación profunda de la justicia ecuatoriana que respete derechos humanos y que marque la normativa clara para los derechos humanos en nuestros países. Además, que vale la pena decir que veo a una de nuestras queridas luchadoras de la Plaza de Mayo, nuestras queridas madres y abuelas de la Plaza de Mayo, que además en muy pocos días pues estarán justamente recordándonos un año más de esas luchas, pues ahora vemos la necesidad de reivindicar y de crear y de unirnos ante nuevos mecanismos de derechos humanos con visión desde nuestros países, con visión soberana de nuestras decisiones y también con una restitución integral de derechos de todos quienes en algún momento fueron torturados, asesinados, los hijos de aquellas personas que sufrieron desapariciones forzadas y que hoy, lógicamente, nuestra nueva generación las reconoce como también una parte de esa reconstrucción de la memoria histórica para no olvidar cuáles son las luchas que todavía tenemos pendiente en tema de justicia y en temas de derechos humanos. En base a la mirada de ese mundo multipolar, hemos propuesto también el debate desde la región, desde esta gran patria grande, de caminar hacia esa ciudadanía suramericana que sale desde la región para en algún momento no muy lejano cumplir esa gran utopía de la eliminación de las fronteras patrias para promover el derecho irrestricto del ser humano a la movilidad humana. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿por qué apostar al derecho de la movilidad humana? Porque estamos cansados que el sistema occidental nos segmente a la población entre legales y entre ilegales. Somos seres humanos con derecho a la movilidad, por lo tanto, ningún ser humano es ilegal en este planeta Tierra, ningún ser humano ilegal en nuestra patria latinoamericana.
Yo les decía cuando empecé esta intervención que por qué estamos aquí y por qué en lo personal yo pienso que estoy aquí. Y es que nos motivó una historia de una herencia recibida abominable. Una herencia que no solamente nos ligó a niveles de consumo y de contaminación del planeta, sino también a la vieja categoría del trabajo como para alimentar justamente el mercado y por ello el trabajo como símbolo de capital. Esa herencia que marginó a miles y millones de obreros y obreras de la patria ecuatoriana a la explotación, a no tener derechos, a no tener seguridad social, a no tener acceso a salud, a educación, a producción, a tecnología. Eso que ahora se expresa también a través de los medios de comunicación mercantilistas, que es la implementación de estereotipos, que son los estereotipos ligados a la sociedad ideal, al hombre ideal, asemejado a ese eurocentrismo y a una vieja práctica de colonización de nuestros países. Esa es la herencia que recibimos. Y yo creo que una de las razones que nos permite estar aquí es porque sabemos que todavía contra eso tenemos que luchar y tenemos que ponernos de pie para enarbolar las banderas de la verdadera libertad y de la emancipación de nuestros pueblos. Las nuevas generaciones de políticos, de universitarios, de estudiantes, de académicos, las nuevas generaciones de artesanos, de obreros, de trabajadoras, de campesinos, de agricultores de nuestra patria, somos los encargados de generar esos nuevos referentes y de generar esas ideas movilizadoras que generen los nuevos paradigmas de desarrollo. Frente a una pregunta que nos suelen hacer a los jóvenes de la patria y nos suelen decir, bueno, ¿y ahora cuáles son sus planes? ¿Cuál es la agenda desde la juventud? Y yo digo permanentemente que la tarea y la agenda ya está dicha y está dada. Y es momento de unirnos ante luchar y hacer efectivos verdaderos mecanismos y herramientas para la permanencia de la vida sobre el planeta. Esa es una de las cosas, queridos compañeros y compañeras, que tiene que ser profundizado, analizado, debatido. Uno de los cambios sustanciales de la política hacia esta construcción del socialismo del buen vivir, del summa causae, que es justamente el equilibrio entre el desarrollo del ser humano y la naturaleza, y sobre todo del ser humano como parte fundamental de esa naturaleza, es cuidarnos mutuamente. Es que el concepto de la Pachamama, de la Madre Tierra, justamente nos convoca al debate permanente de cómo hacer prevalecer la vida sobre la Tierra. Y esa prevalecencia de la vida sobre el planeta se identifica a través de varias luchas. De la lucha por el agua, de la lucha por la tierra, de la lucha por la soberanía alimentaria, de la lucha por la soberanía, de la lucha por acortar brechas tecnológicas entre el norte y el sur, la soberanía de generar espacios de participación efectivos para pueblos y nacionalidades, la lucha por generar una sociedad integral y altamente humana. Cuando nosotros decimos que en este escenario urge, y nos urge, compañeras y compañeros, que estemos las nuevas generaciones de militantes, de dirigentes de partidos de izquierda de la región, unidos para dar respuesta permanente a todas esas amenazas y a los ataques que estamos recibiendo, a la estabilidad y a la permanencia de nuestros proyectos políticos, más allá de una persona, a proyectos políticos que han transformado justamente nuestros países. Y hoy nos podemos decir y hacer una reflexión que luego de la caída del muro de Berlín tuvimos que ver muchísimos años para ver que un sistema en la práctica, un sistema alternativo, un sistema socialista podía funcionar. Y ahí es cuando yo pongo tres referentes justamente de ese funcionamiento. El primer referente, por supuesto, la Revolución Cubana, que dio clases de dignidad a toda una región. Un segundo reconocimiento, no por ser menos importante, sino que en la historia fue justamente otro de los hitos para la
el despertar de nuestra región, que fue justamente la Revolución Nicaragüense. Y cómo no reconocer en estos momentos al tercer hito, que fue definitivamente el que nos convocó a todos nuestros países que hoy formamos parte de esta patria grande, que es justamente la Revolución Bolivariana de Venezuela. En base a estos tres hitos históricos que nos propusieron ya el debate social sobre la dignidad y la soberanía de nuestros pueblos, es desde hoy o desde esta última década que las juventudes hemos sido parte de estos cambios en los que yo me atrevo a todas y todos ustedes, y no solamente aquí a los presentes, sino a las juventudes de Latinoamérica, a plantear algunos retos que seguro se sumarán a un montón de retos que nos hemos planteado en cada uno de nuestros países. Pero es que el reto de buscar permanentemente las ilusiones o aquellas utopías movilizadoras se enmarcan en algunos temas sustanciales. Yo me atrevo a poner el primer reto, que es justamente potenciar las nuevas formas de hacer política, potenciar la organización y potenciar la movilización permanente de nuestros pueblos. ¿Y esto por qué? Porque esta generación no puede ser irresponsable, porque esta generación tiene que responder a su historia y saber que no estuviéramos ninguno de nosotros aquí parado o aquí participando en este congreso o coyunturalmente quienes estamos en esta mesa, no podríamos estar aquí si no reconociéramos luchas históricas que nacieron desde el pueblo de Zapata, de Sandino, de José Martí, de Fidel Castro, del Che Guevara, de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. No estaríamos aquí si no hubiera habido uno de los artífices, que no estaríamos aquí si no hubiera uno de nuestros artífices de la integración a través de la UNASUR, como fue el primer secretario de la UNASUR, como Néstor Kirchner. Y eso es herencia histórica, es una de las principales responsabilidades que tiene esta generación política. Esas banderas que en un momento marcaron tanto para nuestros pueblos no pueden ser bajadas, no las podemos tirar, no las podemos hacer a un lado. Pero para eso necesitamos obligatoriamente dentro de este primer reto es la generación de nuevos cuadros políticos que enfrenten a futuro todo lo que sea significado, el resguardo y el sostenimiento de nuestros proyectos políticos. Un segundo reto y que ha sido parte de las diferentes mesas de diálogo que hemos tenido en este Congreso, y es justamente cómo acentuar o cómo fortalecer la relación fecunda entre los gobiernos de izquierda de nuestra región y las organizaciones sociales para potenciar nuestro quehacer político. Es ahí donde la demanda emergente es la construcción del poder popular para la toma efectiva de decisiones y para defender estos proyectos que nos pertenecen y para volver irreversibles nuestros procesos de transformación. Con poder popular todo, sin poder popular nada. Y en las revoluciones es obligatoria la construcción permanente de poder popular. Un tercer reto. El tercer reto que planteo o que planteamos es justamente el ser lo suficientemente audaces para identificar quiénes son los explotados de nuestra época y quiénes son los que tampoco han entrado a la vocería de toda esta masificación de nuestros proyectos.
Y aquí me permito traer a colación una de las frases del Malcolm X, cuando decía: si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Y esto viene bien, la identificación de la información como marketing, no solamente aquí en Argentina, cuando Cristina ha tenido que diariamente desmentir aquellos abusos y manipulación de la prensa mercantilista, sino también lo mismo ocurre en Ecuador, lo mismo ocurre en Bolivia, lo mismo ocurre en Chile, lo mismo ocurre en Nicaragua, lo mismo ocurre en todos los países que se unieron y que ahora, por esa unión tan fuerte, representan una amenaza ante el imperio, y esos medios de comunicación son los amanuenses del imperio y de la desestabilización de nuestros gobiernos. Entonces, a partir de esta identificación, lo que proponemos es, una vez identificados, hacer estrategias adecuadas, estrategias políticas adecuadas desde la población. Y hablo de esto en un sector principalmente que nos convoca, que es esta nueva generación política. Hace un momento decía, los jóvenes somos apurados. Apurados porque ya se hagan las cosas, apurados por transformar, porque sabemos que no hay tiempo, porque para perder ya hemos perdido un montón de tiempo y esa es la tarea. Pero tenemos que medir adecuadamente esos tiempos y medir adecuadamente esas estrategias y hacer estrategias eficientes para sensibilizar y profundizar el concepto ideológico político que nuestros gobiernos han traído a ese buen vivir de nuestros pueblos. No solamente puede quedar en visibilizar la obra, tiene que visibilizarse, y me refiero a la obra en infraestructura, sino visibilizarse profundamente y empoderarnos de los cambios sustanciales de las sociedades en conjunto. Y esa es una de las cosas que tenemos que generar. Hoy nos ponemos justamente en base a esos indicadores de educación y de las demandas de educación que existen todavía en muchos de nuestros países, un cuarto reto que es justamente el poner al mismo nivel y en el mismo debate la parte de la formación, la parte de la academia, a la parte de la praxis política. Pero aquí yo quiero sentar una reflexión para que la sigamos nosotros desarrollando. Y es que jamás podremos conseguir en nuestros pueblos una transformación que venga desde la academia si es que la técnica aprendida en la academia no está al servicio de la política. Y esa es de los debates actuales de nuestros pueblos. El quinto reto, y espero sea el último que podamos plantear esta tarde por el tiempo, y yo creo que es el sustancial para quienes nos creemos integracionistas y confiamos en la construcción de la patria grande, es no perder jamás de vista la articulación regional. Pero aquí también necesitamos sabiduría, y es que muchas veces las agendas particulares de cada gobierno también jalan hacia los intereses de cada gobierno, y es lógico, tenemos apremio por cambiar cada uno de nuestros territorios. Pero aquí, una de las cosas que no podemos perder de vista en la articulación regional es que todas esas agendas internas tienen que anclarse a una agenda regional, porque solo así podremos ser más fuertes, porque estamos cansados de que la CIF vaya a cada uno de nuestros países a poner sanciones o tache a nuestros gobiernos como falta de libertad de expresión, cuando nunca antes en los gobiernos revolucionarios ha sido tan amplia y tan democrática la participación del pueblo y la verdadera libertad de expresión. Porque no podemos permitir que la CIDH vaya dándonos recetas de cómo establecer derechos humanos en nuestros territorios y en nuestros pueblos. Esas son las agendas que cada uno en nuestros países las tenemos que sufrir todos los días. Pero esto debe ser parte de la agenda regional para establecer un nuevo mecanismo regional de control, de evaluación y de seguimiento de derechos humanos en nuestros países bajo nuestra política soberana de derechos humanos. Es así como las revoluciones se han fortalecido en democracia
y las democracias se han fortalecido en las revoluciones. Y ahora yo me permito referirme, ya para terminar, a una de las grandes personalidades de nuestra patria grande y a quien se animó a pensar en grande, a pensar como Simón Bolívar, que teníamos que hacer efectiva esta región. Y es que es justamente ese legado histórico y ese pensamiento de nuestro comandante eterno Hugo Chávez que nos planteó a la región no solamente el tema del debate y de la integración, sino que además nos planteó dos ejes de tantos que los hizo, pero yo quiero mencionar dos de ellos. El primero, que uno de los retos de las nuevas generaciones políticas es defender la nueva institucionalidad regional como el Mercosur, el ALBA, la CELAC, la UNASUR, como instituciones que van a resguardar e instituciones solidarias ante las políticas de cada uno de nuestros pueblos. Y un segundo reto que puso Hugo Chávez en la región es la defensa de nuestros recursos naturales y de nuestros recursos estratégicos. Y lo digo porque no podemos dejar de mirar que hoy Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo, qué coincidencia, y también en nuestra región están las reservas más grandes de agua dulce que tiene nuestro continente y que son reservas estratégicas para el desarrollo de la vida del planeta. Y aquí sí viene una reflexión, compañeras y compañeros, que a veces nos desespera en el día a día, que a veces los medios de comunicación son tan potentes que llegan a poner en tela de duda preceptos básicos de lucha. Y una de las cosas que no podemos permitir los revolucionarios y revolucionarias de la patria grande es que uno solo de los preceptos y de la defensa de nuestros países se ponga en mínima duda frente a la amenaza del imperio y frente a la amenaza de retornar a sistemas neoliberales que vuelvan a excluir y discriminar a la población. Esos recursos naturales estratégicos son los nuestros, son los que a nosotros nos permiten nuestro desarrollo. Reflexionemos cuántos millones de dólares a través de las ONGs se han movido para la supuesta cuidado y mantenimiento de nuestros recursos naturales. Miremos bien qué hay al fondo de esos millones de dólares que generosamente nos han entregado los países para cuidar nuestros recursos. Compañeras y compañeros, es hora de seguir quitando a muchos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, la venda de los ojos a los que nos tiene anclado este sistema mercantilista de comunicación anclado a los derechos económicos y de las transnacionales. Y aquí es hora de que el pueblo, de que la juventud, de que la patria grande alce su voz y denuncie y también rechace, pero enérgicamente, firmemente, una de las injerencias que nuevamente, después de una década de estar permanentemente en asedio de uno de nuestros países, hoy ya se abrió y hoy ya lo dijo con voz propia Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, en contra de uno de nuestros países que es Venezuela, que es el pueblo de Venezuela, que es el gobierno democrático y legítimo de Nicolás Maduro, el que ahora necesita justamente que todos los pueblos nos unamos en solidaridad. ¿Y por qué, compañeras y compañeros? Y necesitamos unirnos, porque el momento en el que abramos la puerta para que en solamente uno de nuestros países entre nuevamente a ganar espacio a la derecha, tendremos el riesgo de seguir en fila los demás países que hemos logrado soberanía. Y eso no lo podemos permitir. Y no pasarán, porque ahora el pueblo despertó y el pueblo hace temblar al imperio y está marcando una nueva lógica y dinámica de acción. Y ahora sí, para cerrar, y en base al tema de Venezuela y en tema de la defensa, yo quiero dejarles un título hermoso que titula uno de los libros de José Martí, que es justamente el título que dice: amor con amor se paga. Y es momento
de que el amor que entregó el comandante Chávez para esta integración sea pagado con el amor recíproco de todos nuestros pueblos, para defenderla, para defender Venezuela, para defender la patria grande. Y hoy, en este preciso momento, en la mitad del mundo, en el ombligo del planeta, en Quito, donde está la sede permanente de la UNASUR, ha sido Rafael Correa, a través de la Cancillería, que ha convocado a todos los cancilleres de los países de la UNASUR para tomar una postura en firme y exigir que Estados Unidos pida disculpas no a Venezuela, disculpas a la región latinoamericana, disculpas a la patria grande. Compañeros y compañeras, porque la construcción continúa, porque nos necesita, porque la juventud es motor de la revolución. Tenemos que decir presente y tenemos que seguir firmes y tenemos que seguir movilizados, y esa es la tarea de la juventud, y esa es la disputa del poder permanente, y esa es la toma efectiva de nuestros gobiernos populares. ¡Que viva Argentina! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Cristina! ¡Que viva Néstor! ¡Que viva Rafael! ¡Que viva Evo! ¡Que viva Daniel! ¡Que viva Dilma! ¡Que viva Michelle! ¡Que vivan todos los presidentes de nuestra región!